De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, espacio radial del programa egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados de la sede. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Restrepo Múnera, egresado de la Universidad Nacional en el año 1963. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Norberto. Profesor, yo también le digo profesor porque sé de esta parte suya como docente que ha desempeñado. Tengo cara, ¿no? Sí, señor. Me gustaría saber o comenzar esta charla con usted preguntándole dónde nació. Nací en un municipio que queda acá detrás de Medellín. Competíamos por estar más cerca de Medellín y yo entonces nací en un pueblo muy cerca de Medellín, que se llama Ebéjico, en la vereda Guayabal. ¿A cuánto queda de Medellín Ebéjico, profesor? Ebéjico en este momento, gracias a la ingeniería de la Facultad de Minas y al túnel, está a 45 minutos, 50 minutos. Muy cerca. Y Guayabal, mi vereda de Ebéjico, está más o menos al mismo tiempo, 45 minutos. O sea que yo puedo ir a mi tierra de regreso en cualquier momento. Para allá iba. ¿Usted tiene todavía contacto con su tierra o ha vuelto allá? Todavía. ¿Tiene familiares? Tenemos pocos familiares todavía en la tierrita, pero yo tengo lo que se llama un vínculo intelectual con la tierra, o sea, me hace falta como insumo de pensamiento. Voy cada que puedo. De hecho, lo que yo hago ahora es ir mucho a veredas del departamento de Antioquia, porque vivimos un proyecto que nació en 1982 aquí en la Universidad Nacional, que se llama Educación para el Bienestar Rural. Y nosotros tenemos en este momento en cerca de 80 veredas unos 1.500 estudiantes de bachillerato en bienestar rural. ¿El proyecto comenzó en qué año? El proyecto comenzó con la creación de una pequeña organización no gubernamental, se llama la Corporación CIER, Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional, en 1982. Yo voy a las veredas cada que puedo, ¿no? Ah, perfecto. Y puedo casi todos los días. Ah, qué bueno. Sí, a 45 minutos, como nos decía. 45 minutos esas, pero también tenemos en Peque, en Uramita, en Betulia. Tenemos en unos 11 municipios trabajo de esta naturaleza. Perfecto. Profesor, ¿nace usted en Ebéjico? ¿Hace su bachillerato allá? No. ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo Allá. llegó a Medellín? Cuando yo nací, casi no había bachillerato. Ah. Entonces en Ebéjico no había colegio. Entonces yo fui a hacer quinto de primaria en San Antonio de Prado, a la casa de la tía de mi abuelo Marcelino. Y entonces ahí hice quinto de primaria y luego bachillerato con una beca del departamento de Antioquia en Sopetrán. Sopetrán era un pueblo más cerca pues de la cultura medellinense en ese tiempo, porque está en el eje de la carretera a Turbo, al mar, ¿no? Y Ebéjico es marginal, ¿no? Quién sabe por qué otras razones en Ebéjico no había colegio de bachillerato, pero tuve que ir a Sopetrán a hacer el bachillerato y me encantó ir a Sopetrán a hacer el bachillerato. ¿Y cómo llega a Medellín? Y a Medellín llegué detrás de la familia, de mis tíos sobre todo, ¿no? Que ya habían estudiado, y detrás de la noción de que la universidad era la cosa más importante del mundo. Quien no fuera a la universidad estaba destinado a cosas que no son importantes en el mundo, y a mí un poco me dolía estar destinado a cosas que no fueran importantes. Entonces me vine a estudiar a Medellín. Yo vine a estudiar. ¿Pero ya había hecho el bachillerato? Ya había hecho el bachillerato, sí. Perfecto. ¿Cómo era ese Medellín de esos años? Medellín de esos ¿Estamos años hablando era de qué años, profesor? 1958 terminé yo el bachillerato, o sea que yo comencé la carrera en 1959, acá en este sitio donde estamos sentados. Probablemente había un árbol muy bonito, de guamo. Sí. Con seguridad. Y la Universidad Nacional para mí en ese momento fue la Facultad Nacional de Agronomía, una escuela de agronomía con una tradición que ya ustedes saben está cumpliendo ahora 100 años, y la Facultad de Agronomía era toda esta tierra que tú ves alrededor.
incluido la mayor parte del Cerro del Volador, hasta el río, hasta más allácito de Coca-Cola. Y la universidad, digamos que era ese parque, se ha ido volviendo cada vez un territorio más incorporado a la ciudad, pero en esa época algunos decíamos, esta ciudad linda con la Facultad Nacional de Agronomía, ¿no? Había linderos. Era un O sea, ¿cuál era el espacio muy límite? grande, eran alambrados, Alambrados. sí. Y lo Nosotros, cruzaban carreteras que había o nos traía circundaban un bus desde la plazuela Nutibara hasta ese edificio donde está la biblioteca ahora. Allá al frente se parqueaba y el nos bloque dejaba. 41. Y el frente de ese edificio eran lagos de lotos y lo demás eran terrenos de cultivos. Y nosotros nos sentíamos muy bien ahí porque muchos de los que vinimos a estudiar agronomía habíamos nacido en, digamos, en lo que llaman ahora el sector rural, pero que es la espacialidad más importante de la sociedad, ¿no? El campo. Y creemos que en algunos aspectos, pues, la vida universitaria ha ganado mucho, pero en algunos aspectos ha perdido también mucho, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, terrenos de cultivo, por ejemplo, escenarios de contacto con realidades tecnológicas como la agricultura, ¿no es cierto? Ahora debe ser un poco difícil que los estudiantes de agronomía vean en su predio esos escenarios que llamamos de producción agrícola. Y eso no debería ser preocupante siempre y cuando la universidad tuviera un sistema de relaciones mucho más establecido con esa realidad de los escenarios de producción agrícola que nosotros creemos no los tiene. Digamos que de cierta manera en el 82 una de las preocupaciones que tuvimos los fundadores de esta pequeña organización de la que te hablé era eso, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional gradúa agrónomos, ingenieros agrónomos, los ingenieros agrónomos se van, mal que bien en esa época conseguían empleo y algunos se dedicaban a sus propias empresas de producción, creo yo que con pocas dificultades para hacerlo, y a través de esa conexión mediada por los agrónomos era que la Universidad Nacional tenía una relación con la vida rural y nos parecía insuficiente esa relación. Queríamos que la universidad tuviera nexos más inmediatos, más comprometidos con esa realidad, sobre todo con la realidad de pequeños productores campesinos. Entonces creamos esta pequeña organización en esa escala de lo pequeño que siempre nos ha gustado y empezamos a desarrollar ese contacto con la pequeña producción campesina. Si la universidad tuviera ese sistema de relaciones bien establecido con esa sociedad, probablemente un campus donde hubiera posibilidad de más prácticas productivas y de más vida relacionada con experiencias de vida campesina, probablemente eso no sería tan urgente. hay un tema que me llama la atención ahí. Sabemos que la universidad tiene unos espacios en el campo, ¿cierto? Unas Sí, fincas, como le llamamos. Le entiendo entonces que usted lo que manifiesta es que hace falta como esa relación con el campesinado sí, y con la mediana producción, ¿es así? claro. Una época en que también pensamos que esos escenarios que yo alcancé a conocer, nosotros empezamos a llamarlos centros de producción, docencia, investigación y servicios a la comunidad. Esos centros, digamos, en la deriva de la universidad, casi obligada por el Estado a buscar sus propias formas financieras, ha dejado un poco de ser eso y cada vez el énfasis mayor es en que produzca eficientemente y que por lo menos rescate los costos, ¿no? Pero la idea nuestra durante un buen tiempo fue esos centros deben ser unos centros de relacionamiento con sociedades locales. Perfecto. Uno en el oriente antioqueño, uno en un escenario de conservación de cuenca hidrográfica en Piedras Blancas, uno en el bosque seco tropical en Santa Fe de Antioquia. Entonces eso era lo que buscábamos en ese entonces, ¿cierto? Creemos que eso es insuficiente, yo personalmente lo sigo creyendo, ¿no? Y por eso trabaja en la corporación. Y por eso creamos ese mecanismo alternativo y seguimos defendiéndolo tercamente hasta que el Estado nos agote y creo que no va a poder. Cuando habla de creamos, hicimos, ¿habla Sí, de quién, profesor? de varios personajes. Te voy a hablar solo de uno porque ahora está
de secretario de Agricultura del departamento de Antioquia, un profesor que fue de la Universidad Nacional, Diego Miguel Sierra. Diego Miguel Sierra, sí. Digamos que él, varios otros profesores, Óscar Ospina, Guillermo Yepes, Horacio Arango, nos metimos en la idea de que sin esa relación mucho más intensa y mucho más estructural de la universidad con las pequeñas sociedades, llamémoslas agrarias o campesinas, le quedaba faltando mucho a la universidad para ser una universidad para el desarrollo nacional. Y un poco lo que está sucediendo ahora es eso, que nuestra agricultura, pese a todos los agrónomos que tiene el país, que son bastantes, y pese a todo el esfuerzo tecnológico que se ha hecho por construir una agricultura, digamos, fuerte, que le dé a esta sociedad la sensación de que se puede alimentar bien según sus tradiciones, según sus deseos, según su autonomía. Y lo que estamos viendo es que cada día eso es más frágil, ¿no? Ya recientemente hemos constatado que el café anda amenazado, que el trigo ya no existe, que la cebada ya no existe, que la papa anda amenazada. Ahí hay varios factores. Uno, sí, la situación social del país. Claro. Pero también factores externos. Me gustaría que nos hablara un poco de ello, como todas esas incidencias, esos factores que amenazan, por así decirlo, sí, todo este campo. Nosotros estamos atestiguando que hay una ruta que parece no es la conveniente para el país. En el sentido de su internacionalización, uno podría decir a medias y en desventaja, ¿no? Es internacionalización a medias por cuanto solo se trata de comprar algunas cosas y vender algunas cosas. Una internacionalización integral significaría que tenemos las potencialidades para ser creadores en el mundo de una nueva realidad humana. Y no, ¿cierto? Algunos se burlan un poco de la internacionalización diciendo, ¿por dónde diablos vamos a llevar las cargas de exportación a los puertos? Y ya eso a algunos nos hace ver que sí, que nos estamos internacionalizando a medias y con profundas desventajas. Anoche nada menos discutía el presidente Santos su nuevo programa de internacionalización con la configuración en el Pacífico de un espacio de intercambios que desde ya se anuncia no van a ser tan favorables para el país, ¿cierto? Entonces nosotros, y cuando te digo nosotros, ya no incluyo un poco a Diego Miguel. Para allá iba. Ya tenemos otros actores en la corporación. Nosotros, los que estamos en este panorama de hacer vivir en el escenario de vida rural una posibilidad académica para los campesinos, porque si no hacen bachillerato no van a tener posibilidad de desarrollo, con seguridad. Y si después de terminar el bachillerato no tienen una universidad que les dé la oportunidad de seguir en su desarrollo intelectual, tampoco van a tener su desarrollo. Entonces nosotros en este momento somos muy críticos de ese escenario de internacionalización. Nos gustaría que fuera más integral, incluso si quiere más intenso, ponernos al día en ciencia y tecnología, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de la universidad ahí? Ponernos al día en ciencia y tecnología. Al día quiere decir suprimir en un esfuerzo gigantesco de la sociedad y del Estado las diferencias abismales que hay entre escenarios de producción y de vida social como Estados Unidos, Europa y la misma China y nosotros, ¿no? Y si las universidades no son capacitadas por el Estado y la sociedad para dar ese salto, vamos a seguir siendo copiadores. Y un copiador nunca es un ser desarrollado. Hay que apostarle a la educación. Hay que apostarle a la educación, no, hay que hacer una educación nueva, profundamente transformada. Y si no, no es posible. Perfecto, profesor. Ingeniero. Miguel Ángel. Hablando de Miguel Ángel, me gustaría saber ese nombre, ¿sabe de dónde viene? ¿Por qué lo escogieron? Si a mí me preguntas de dónde te gustaría que hubiera salido tu nombre, yo diría de Miguel Ángel Buonarroti. Pero lo que yo sé es que mi papá y mi mamá eran campesinos, muy lindos, conservadores, digamos, muy bien, hay que respetar su conservadurismo, ¿cierto? Y católicos. Y el arzobispo de mi región se llamaba Miguel Ángel Builes. Y entonces no me pude escapar de que me pusieran ese nombre, ¿no? Era imposible que no me pusieran ese nombre, ¿no?
Ingeniero, hay otro tema, o Miguel Ángel, hay Ujú. otra pregunta que, bueno, nos ha contado un poco y ya veo como la pasión suya por su profesión. ¿Por qué llegó a estudiar ingeniería agronómica en la Nacional? O sea, ¿qué lo motivó? Sopetrán es una tierra, digamos, Sopetrán y de México, ¿no? Mis dos escenarios de vida infantil y adolescente, ¿cierto? Son dos escenarios de producción agrícola. En la mayoría de los productores lo que uno ve todavía es pequeño campesino, ¿cierto? Y esa pues creo que es una marca que yo tengo y que no me voy a poder quitar a pesar de que he sentido la ciudad también como un escenario muy interesante para vivir, ¿cierto? Luego, yo en mi juventud escuché varios discursos de varios agrónomos. Por ejemplo, el Día del Árbol en Sopetrán, que no fuera un agrónomo a contarnos algún cuento, era un Día del Árbol que no valía la pena. De hecho, recuerdo mucho uno de los últimos agrónomos que fue a hablarnos del árbol, de la vida rural, se llamaba Enrique Valderrama, creo, y era sopetranero. Eso fue, digamos, por un lado que podemos llamar las motivaciones